un tiempo importante, hermano, donde Dios nos convoca como líderes, como evangelistas, como discípulos de Cristo, a estar delante de Él. Amén. Es un tiempo importante donde tenemos que levantarnos a orar, porque es nuestra responsabilidad. Más que nuestra responsabilidad, es un tiempo donde podemos disfrutar, hermano. No, esto no es un trabajo, no es una obligación, sino lo hacemos porque amamos a Dios. Hacemos porque entendemos que nuestras oraciones son respondidas por Dios. Una de las cosas que el pastor Ryu siempre remarca, y el pastor Henry también, es poder orar en unidad, ¿no? La oración de unidad, el cuerpo de Cristo, de este equipo, trae respuestas en el campo. Y podemos ver las respuestas que están viniendo en el campo. En el campo misionero, vemos a los pastores, el pastor Henry que está allá en México, juntamente con su esposa, la hermana Judith. Está también el evangelista Ulises, también está nuestra hermana Irma, el pastor Cristian, que están haciendo ahí el evangelismo. Ahí el campo está con mucha hambre, el campo quiere el evangelio, el campo quiere realmente este entrenamiento, y nosotros tenemos también ese privilegio de tener al pastor, tener el evangelio todos los días a través del diario de oración, a través de la escuela de evangelismo, a través del culto principal que tenemos los domingos, a través del mensaje de la serie principal. Entonces tenemos, hermano, no tenemos excusa para recibir sanidad cada día a través de la palabra de Dios. Así que antes de empezar, voy a dar la bienvenida a nuestros hermanos que se acaban de conectar. Nuestra hermana Susan, ¿cómo están? Muy buenos días. Hermana Juana, muy buenos días. Hermano Oscar, ¿qué tal? Qué bueno verlo por aquí. Pastor Isaac, muy buenos días. Y saludos para cada uno de ustedes. ¿Qué tal, Pastor Isaac? Muy buenos días, qué bueno también tenerlo aquí delante. Un cafecito, sino un cafecito. Amén, amén. Cafecito bien calentito. Entonces vamos a empezar. Buenos días, hermano José Cáceres. ¿Qué tal, hermano Dionisio? Bendiciones. Vamos a empezar en esta mañana con una alabanza titulado El Peregrino. ¿Amén? Como huérfano sin hogar, sin herencia en oscuridad, me llamaste de tinieblas a tu luz, ahora soy tu hijo. Fui lavado con tu sangre, revestido de tu rectitud, con tu sello puesto en mi corazón, ahora redimido, peregrino soy, extranjero aquí, cielo y tierra pasarán, pero me espera un reino inconmovible. Grandes montes escalaré, por oscuros valles pasaré, mas del fuego y de la tempestad saldrá una fe probada. No deseo gloria ni honor, en tu libro mi nombre escrito está, escondido en Cristo está mi galardón,
hasta escuchar bien hecho. Ven mi siervo fiel, entra en mi gozo. Amén, así es. Somos esos peregrinos, somos esos conquistadores, esos evangelistas, esos remanentes que hemos quedado para aquí en esta tierra para poder realmente proclamar el Evangelio de Cristo. Para eso hoy hemos nacido, para eso estamos siendo preparados por Dios, siendo entrenados por Dios. Estamos siendo restaurados por Dios, como esos vasos de barro, manos del alfarero. Amén. En Lucas 10, 17 al 20, los discípulos de Cristo, los 70, regresaron con gozo, ¿no? Porque ellos decían: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le dijo, ¿no? Yo veo a Satanás caer, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. También les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño, nada los va a lastimar a ustedes. Así que no se regocijen, no se asombren por lo que los espíritus se sujetan, sino regocijaos porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso es lo que tenemos que entender, que las respuestas en el campo van a venir. Vamos a tener respuestas, la gente va a recibir sanidad, la gente va a recibir el evangelio, las iglesias que están invitando, los encuentros, los discípulos que están esparcidos en el mundo. Son simplemente respuestas de parte de Dios, pero lo más importante es que nuestra vida está delante, nuestro nombre está escrito en el libro de los cielos, en el libro de la vida. ¿Amén? Así que vamos a compartir en esta mañana fue el mensaje. Me tocó compartir acá en el campo de Comas, en Lima, campo que está realmente recibiendo la gracia de Dios a través de la palabra. Así que vamos a compartir en este tiempo. El tema hablaba de hay que salir de los rudimentos del mundo. Y nuestra lectura bíblica estuvo en el libro de Gálatas 4, del 1 al 7. Una palabra que Dios mandó, realmente nos desafió a poder salir de estos rudimentos del mundo, de este sistema, de este problema fundamental que el mundo está viviendo engañado por Satanás. Y la palabra dice pero también dijo, entre tanto que el heredero es niño, nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo los tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y el versículo clave de aquí, de este mensaje, habla en el versículo 3, dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese lo que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Así que estábamos nosotros bajo los rudimentos del mundo, ya no estamos. Pero muchas veces vivimos y hacemos cosas que Dios nos manda ya dejar de hacer. ¿Amén? Hacemos cosas que no deberíamos hacer. Entonces eso no nos permite realmente disfrutar que ya somos hijos, no somos esclavos. Cristo es el cumplimiento. Cristo no vino a anular la ley, Cristo la cumplió. Amén. Y simplemente la ley era la sombra de lo que había de venir. Entonces, nosotros fuimos redimidos de la maldición de la ley. ¿Para qué? Para hacer simplemente dejar de ser esclavos de los rudimentos del mundo y ser realmente hijos libres para poder cumplir la voluntad de Dios en esta tierra. Y Gálatas 4:3 hay varias versiones, de verdad, que nos explica un poquito qué significa salir de los rudimentos del mundo. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice: así también nosotros, también, mientras éramos niños, estamos sujetos
a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Biblia del Jubileo habla de que éramos esclavos bajo los elementos del mundo. La Biblia habla de que estábamos sometidos bajo los poderes que dominan este mundo. También ese problema que se originó en Génesis 3, problema fundamental, estamos bajo ese dominio de Satanás. Ahora ya somos libres. Y la Biblia también, la traducción nueva viviente, habla de que éramos como niños, como esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Y la Biblia, traducción lenguaje actual, es un poquito más claro, dice así también, algo así pasaba con nosotros cuando todavía no conocíamos a Cristo. Los espíritus que controlaban el universo nos trataban como si fuéramos sus esclavos. ¿Ven? Eso significa salir de los rudimentos del mundo, ¿no? Este sistema donde estábamos sometidos bajo los poderes que dominaban este mundo. Originado en Génesis 3, donde vemos el egocentrismo, Génesis 6, el materialismo, Génesis 11, el falso éxito, bajo los 6 estados no creyentes, bajo también la cultura del chamanismo, la adivinación, todo eso fue quebrantado. Por eso hoy el mensaje nos habla de que tenemos que salir de estos rudimentos, escapar. En otra traducción habla de que tenemos que escapar, salir, renunciar por completo de estos rudimentos que no nos van a permitir, hermano, hacer la evangelización del mundo. Prácticamente este fue el mensaje que Dios le dio al pueblo de Israel, al pueblo que Dios sacó a través de Moisés del pueblo de Egipto, salir del sistema del mundo. Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Ellos vivían esclavizados 40 años en el desierto, recibiendo todo de parte de Dios, pero sufriendo como esclavos. En esta introducción podemos ver que tenemos que llevarnos hoy, ¿no? Cada día que nos presentamos delante de Dios, tenemos la palabra que tiene que cumplirse en mi vida. Por eso vemos que los 7 remanentes vieron realmente por adelantado el futuro, aferrados al pacto de Génesis 3:15. ¿Y qué hicieron con eso? Movieron el mundo. Vieron las respuestas en el campo, a pesar de la persecución, la muerte, a pesar de ser vendidos como esclavos, a ser llevados en cautividad. Ver todo lo que vieron, ellos se levantaron y construyeron esta torre de Dios. ¿Para qué? Para ganar el poder fundamental en su vida, el poder de Cristo, hermano. Hermano, si nosotros no desechamos nuestras cosas, nuestras necesidades, no desechamos nuestras heridas, no salimos del molde del mundo, vamos a sufrir. Y vamos a creer que estamos siendo usados por Dios, pero estamos siendo usados más que nada por nuestro propio interés, por nuestro propio estándar. El Salmos 19:22 habla de que ¿quién entenderá sus propios errores? ¿Quién podrá salir y reconocer sus errores? Entonces, si nosotros en esta mañana delante de Dios, a través de tiempo, de culto de oración de madrugada, entendemos de que Dios ha venido a sanarnos, Dios ha venido a sanar nuestras almas, de esas heridas del pasado. Si no salimos de eso, hermanos, vamos a vivir una vida muy religiosa. Entonces, si salimos y construimos la torre de Dios, vamos a poder ver las 24 horas, el tiempo de Dios. Ese tiempo donde yo, acá en la tierra, comienzo a concentrarme en el pacto de Cristo, voy a ver el tiempo de Dios, las 25 horas y la eternidad para siempre. Amén. Entonces, y también habla de la oración que tiene que ganar, que está ganando el poder. ¿Para qué? Para mover el mundo. Si yo veo que la oración solamente es un trabajo para mí, es algo que tengo que cumplir, no voy a disfrutar. Por eso Mateo 6:6-7 habla de que yo tengo que entrar a mi aposento alto, en mi intimidad, en mi concentración con Dios. ¿Para qué? Para poder orar delante de Dios. Y no usar esas vanas repeticiones, sino centrarme a Cristo. También dice el versículo 7 de que si yo oro en secreto a mi Padre que me ve en secreto me recompensará en público. ¿Cómo? Con esas respuestas. Nunca antes y nunca después. También tenemos que orar sin cesar. Confesar vuestros pecados unos a otros. En otras palabras, está hablando que nos podamos unir. Filipenses 4:6-7 también habla de que tenemos que afanarnos, tenemos que preocuparnos. Los rudimentos del mundo habla de sufrimiento, fracaso,
afán, ansiedad, pero nosotros tenemos que estar realmente dándole gracias a Dios. Y Dios nos va a dar esa paz que realmente sobrepasa todo entendimiento, en medio de las circunstancias, en medio de la adversidad, en medio de la mala respuesta que tal vez vengan, los estudios, el trabajo, en la familia. Yo tengo que tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo yo paso a prueba con el mensaje que Dios me da del día del púlpito, el día domingo? Día a día, mientras enfrento mis 24 horas en el campo, en el mundo, donde me encuentro estar, yo ahí soy probado. Realmente si tengo la paz de Dios, el Evangelio de Cristo en mi vida. Entonces, si yo realmente descubro eso, podré salvar a muchas personas. ¿Con qué? Con el secreto de la oración. No es hablar mucho, no es hacer mucho, sino es orar. Y la oración me va a centrar, me va a llevar realmente a conocer ese plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, el plan que tiene para mi vida, para mis estudios, para mi familia, mi futuro. Te aseguro cuando yo me concentro en la oración. También tengo que hacer 3 cosas, o tengo que desechar 3 cosas: los rudimentos elementales del mundo. Amén. También tengo que renunciar a lo carnal, y también salir completamente de Génesis 3. Estas 3 cosas yo tengo que desechar. Amén. Las cosas elementales del mundo, el sistema de este mundo. Yo no puedo vivir mi vida un domingo con el sistema de Dios, y de lunes a sábado no puedo vivir con el sistema del mundo, porque voy a fracasar. Voy a desgastarme, voy a vivir una vida tan miserable, tan triste, tan esclavizado en el sistema del mundo, que no voy a poder realmente ver el plan de Dios para mi vida. La iglesia de Gálatas vivía con estos principios errados, viviendo en la carne, creyendo que la salvación ellos lo iban a obtener por medio de la circuncisión, por medio de guardar la ley, pues estaba entrando mensajes incorrectos a la iglesia de Gálatas. Y también salir de Génesis 3. 3 cosas que, como remanentes, también hijos de Dios, herederos, debemos descubrir. Tenemos que aferrarnos al pacto de Cristo. En medio de la pobreza, la enfermedad, incapacidad, tenemos que aferrarnos al pacto de Cristo. También tenemos que desarrollar el poder fundamental, construir esa torre para salvar la era, con la oración de un centinela que disfruta realmente 24 horas del poder de Dios. Hermano, esto de aquí no es un trabajo, levantarme temprano, orar delante de Dios, predicar. Ya no debería ser un trabajo para nosotros, es simplemente disfrutar de que Dios está con nosotros. La verdad que yo no cambiaría por nada estar delante de Dios. Yo no cambiaría por nada lo que me ofrezca el mundo. Lo que Dios nos ha permitido en este tiempo, poder compartir la familia, con los remanentes, con la iglesia, en el campo. Esto es lo que, hermanos, para esto nacimos, para el evangelismo y las misiones. Si entendemos que hemos nacido para el evangelismo y las misiones, nuestra vida está resuelta delante de Dios. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga la iglesia, no importa lo que diga la familia, lo importante es lo que Dios dijo de nosotros. No tenemos que preocuparnos por el futuro, tenemos que prepararnos para el futuro, y con el pacto de Cristo lo podemos hacer. Entonces, en el desarrollo hemos realmente recibido una herencia, y tenemos que ver 3 cosas que Pablo enseñaba. En el punto número 1, Pablo enseñaba en la sinagoga la unidad de Cristo que mueve el trono celestial. ¿Amén? Punto número 1, Pablo enseñaba en las sinagogas donde él iba la unidad de Cristo que completamente mueve, ¿qué cosa? El trono de Dios. Por eso Hechos 17:3 dice: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Esto compartía Pablo. Por eso Cristo es el camino para deshacer o hacer descender sobre nosotros al Dios Trino. Juan 14:6. También Cristo es el camino por el cual viene el poder del trono celestial y desciende sobre nosotros. Lucas 4:18. También Cristo es el camino para resolver completamente el pasado, presente y futuro. 1 Juan 3:8. También podemos ver que Jesús es el camino. En el nombre de Cristo también podemos ver que el mundo de las tinieblas y el gobernante de la potestad del aire
pueden ser derrotados. Efesios 2 del 4 al 7. Amén. Y acá se manifiesta esos 5 poderes: el poder espiritual, el poder intelectual, el poder económico, el poder físico, el poder de los encuentros. ¿Para qué? Para establecer el reino de Dios, el trono de Dios, a través de la unidad en Cristo y salvar el campo donde estemos. El punto 2 habla de lo que Pablo poseía. ¿Qué poseía Pablo? El camino del pacto que da a conocer la adoración y la oración. Amén. Entonces, aquí aparecen también los 5 poderes importantes, los 5 itinerarios del pacto. Y que hacía Pablo en Hechos 18:4, dice que él compartía en la sinagoga todos los días de reposo, persuadía a judíos como a griegos, a filósofos, a gente importante, los llevaba realmente a conocer el pacto de Cristo. Entonces nosotros tenemos que levantar una torre del pacto, la torre del pacto precisa, Mateo 16:16, también levantar una torre de la visión para prevenir los desastres de mi familia, del campo, de la iglesia. Hechos 16:31, levantar una torre del sueño, un sueño absoluto que no cambia nada, para ver las cosas eternas. Amén. Esas cosas eternas que Dios ha preparado para nosotros. Luego también habla de que tenemos que levantar la torre de la imagen del poder de Dios, la respuesta del universo que bloquea el poder de las tinieblas y la imagen de Dios. Romanos 1:20, y construir una torre de práctica para encontrar las bendiciones del trono, el poder del trono celestial, el trono y lo eterno. Santiago 1:22 al 27. En otras palabras, habla del pacto, el PVCP, ¿no? Pacto, visión, sueño, imagen y práctica. El punto 3 habla de lo que Pablo compartió. Hechos 19:8 dice: entrando Pablo en las sinagogas, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Punto 3 habla de que Pablo compartió el reino de Dios. ¿Amén? Y que construye realmente, queremos construir una torre absoluta del reino de Dios en nuestras vidas, en nuestros campos. Entonces tenemos que construir una torre de Dios en nuestros estudios, en la empresa, en la familia, una torre que nunca se va a derrumbar. ¿Por qué? Porque se establece Cristo realmente, el reino de Dios, completamente en cada una de nuestras vidas y en el campo donde estemos. Tenemos que tener el contenido de la torre. ¿Cuál es el contenido de la torre? Hechos 1, 1, 3, 1, 8. Solo Cristo, solo el reino de Dios, solamente el poder de Dios. Amén. Entonces, si entendemos esto, vamos a realmente disfrutar del 393, ¿no? La 3 trascendencia, los 3 movimientos de vida, las 3 respuestas sin precedentes que nunca se van a repetir, la respuesta del Dios Trino, las 3 épocas. Todo esto realmente es el contenido que nosotros como torres de Dios, como torres que vamos a levantar a través de la oración, vamos a poder disfrutar en el campo. Entonces yo tengo que prepararme para que el poder del Dios Trino se convierta en una torre de la plataforma. Disfrutar y transmitir también el poder del Dios Trino, el trono que convierte en una torre de vigilancia. Prepararme para convertir en una torre de antena que salvará la tercera era o esta época que se está viviendo. Y nosotros tenemos que levantarnos como sus centinelas 24 horas. Entonces tenemos que encontrar el poder fundamental que realmente que Dios nos da en medio de cada circunstancia, en medio de cada evento. Amén. Aferrados al pacto de Cristo, podemos levantarnos como esas torres de Dios. Y nuestra conclusión nos hablaba de estos 3 puntos importantes. Tenemos que ver con el poder, ir con el poder de un centinela, alejarme de los rudimentos del mundo, del sistema de este mundo, convertirme realmente en un remanente maduro, un discípulo maduro, ir más allá del sentido común, ver realmente el plan de Dios en cada momento, en cada circunstancia que estamos viviendo, y tenemos que vivir para darle la gloria a Dios. Entonces esto fue realmente el mensaje que pudimos compartir el día domingo, que hablaba de que tengo que salir de los rudimentos del mundo. Amén. Si yo salgo de los rudimentos del mundo, yo salgo del engaño de Satanás que ha esclavizado a este mundo, vamos a poder realmente ser usados por Dios. Vamos a poder ver el campo, los remanentes, de cómo Dios está levantando esta época importante donde el protagonista es Cristo y nosotros somos los coprotagonistas juntamente con Cristo. Nunca olvidemos eso. El protagonista siempre va a ser Cristo, su palabra, el Evangelio. Y nosotros
como esos conquistadores, esos peregrinos, esos evangelistas, esos remanentes, los que hemos quedado somos los coprotagonistas juntamente con Cristo. Amén. Así que vamos a tener en este tiempo nuestro culto, nuestros títulos de oración. Vamos a estar orando en esta mañana.